En 1619 se funda en Madrid la Congregación San Pedro Apóstol de Presbíteros Diocesanos Naturales de Madrid. En este libro de actas se recoge la fundación y la ficha de Jerónimo Quintana, el fundador. En esta asociación o especie de mutua de sacerdotes se inscribían clérigos del Madrid del siglo XVII, ciudad en pleno auge, con el fin de potenciar la caridad, la atención entre sus miembros y la espiritualidad sacerdotal, ofreciendo posibilidades de formación y crecimiento espiritual. A partir de Felipe II, en 1561, a Madrid empieza a venir muchísima gente, entre ellos curas del clero bajo que no tenían oficio ni beneficio, y entonces vienen aquí a ver si hacen fortuna, pero muchos no lo consiguen y andan por ahí lampando. Entonces esa sería una primera razón, el crecimiento de Madrid al hacerse capital. Luego, por otra parte, cómo se distribuía el clero, pues no era igual que ahora. Estaba todo un sistema que se llama de oficios y beneficios. Entonces, tú hacías la carrera de cura, te ordenaban cura, pero luego tenías que buscarte la vida, buscarte el oficio y el beneficio, porque el obispo no te lo garantizaba. Entonces, algunos curas lo encontraban rápido y otros no encontraban ni oficio ni beneficio. Y entonces venían aquí a ver si lo encontraban, no lo encontraban y acababan mendigando, enfermando, muriendo. Entonces esto lo vio Jerónimo de Quintana, que es el que lo fundó, y otro cura amigo suyo, y se quedaron escandalizados. Porque cuando morían los curas pobres, los párrocos de Madrid los enterraban como a pobres, sin apenas funeral y en fosas comunes. Para prestar esta atención, la congregación levantó en 1732 su primer hospital para sacerdotes necesitados. Estos son los planos del edificio que estuvo en el barrio de Lavapiés, frente al Cine Doré, en la calle Santa Isabel, y que en la actualidad son viviendas. El hospital era un amplio edificio con dependencias adecuadas a su misión, capilla y un cementerio. En la esquina de las actuales calles Lavapiés y de la Cabeza aún existe este edificio que desde 1709 a 1838 fue la cárcel de la Corona para sacerdotes condenados por delitos civiles. En este libro se anotaban cada una de las ayudas y visitas que la congregación realizaba a cada uno de estos curas presos. En 1902 la congregación se traslada definitivamente a este edificio de la calle San Bernardo de Madrid. Aquí se levanta un hospital y residencia para atender a sacerdotes enfermos o en el momento de la vejez, que son atendidos por una comunidad de religiosas. Nosotras somos las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, Fundación Colombiana. En esta residencia hay 4 hermanas. Nos dedicamos a acompañar a los sacerdotes para que ellos continúen desarrollando su ministerio a pesar de los achaques de la vida, de la enfermedad, y estamos muy contentas prestando nuestro servicio para así poder contemplar y dar de lo contemplado. En la sala de reuniones de la residencia encontramos elementos que definen la identidad de esta asociación de sacerdotes. La imagen de San Pedro, que expresa la fidelidad a la Iglesia. También San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y modelo de sacerdote. Y también 2 de sus congregantes más conocidos, Lope de Vega y Calderón de la Barca, sacerdotes madrileños que llegaron a ser capellanes mayores de la congregación. Hoy, esta congregación la forman 125 sacerdotes que ahora reflexionan sobre los fines de esta en el momento actual. ¿Qué queremos hacer? Pues la convivencia entre los congregantes es fabulosa y es rica en la diversidad de edades, desde un recién ordenado sacerdote veinteañero hasta un anciano mayor nuestro, pues la riqueza es muy grande. Queremos ser útiles para los obispos, para ayudar a los compañeros sacerdotes mayores. Esa es nuestra idea central. No hay
otra idea que salga de nuestro marco de la congregación. Y estamos celebrando el cuarto centenario pues, con diversos actos. El último que nos queda por realizar dentro del centenario es ir a Roma, a la Santa Sede, encontrarnos con el Papa Francisco y renovar nuestra fe ante los apóstoles, ante el apóstol San Pedro. En 1908, la diócesis de Madrid pidió a la congregación que cediera su capilla y algunas dependencias a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, cuyo templo había sido demolido a principios del siglo XX. Aquí celebramos hoy la Eucaristía, unidos a la congregación de San Pedro en su 400 aniversario. De su espiritualidad destacamos dos aspectos que enriquecen a todos los cristianos: el culto eucarístico a Cristo Señor y la devoción a María, Madre de Cristo Sacerdote. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes. Buenos días, amigos, ante el Día del Señor. Comenzamos la celebración de la Eucaristía este domingo 24 del tiempo ordinario. Se alegra en tu presencia y nuestras voces te aclaman, Señor. Nuestro corazón se alegra en tu presencia. Preside nuestra celebración Gregorio Roldán, que es el capellán mayor de la congregación de San Pedro, esta congregación que decíamos de sacerdotes de Madrid. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Concelebran con él también otros sacerdotes de esta misma congregación. Espíritu Santo. La gracia y la paz del Señor esté con vosotros. El domingo es el día de la resurrección de Jesucristo, día de la efusión del Espíritu sobre los apóstoles y la Iglesia entera. Por eso nos reunimos en esta mañana con la alegría de la Pascua y nos ponemos en comunión con todos los que en este día y por todo el mundo celebran la victoria del resucitado. Especialmente nos unimos a los que no pueden celebrar la misa el domingo o tienen que verla desde su casa por televisión. Pongamos nuestra atención, pues el Señor que nos reúne es el que nos habla, alimenta con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. El don del Espíritu nos guíe en la oración que ofrecemos hoy desde la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Madrid, en la sede de la Congregación de San Pedro Apóstol, de Sacerdotes Naturales de Madrid, que acaba de cumplir 400 años de existencia. Antes de participar de la palabra del Señor y del pan de la Eucaristía,
reconocemos nuestros pecados. Tú que eres rico en clemencia, Señor, ten piedad. Tú que no nos tratas como merecen nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Tú que nos colmas de gracia y de ternura, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada este domingo. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces,
tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Ha sido Ángel Luis Caballero, sacerdote de esta congregación de San Pedro Apóstol, quien ha proclamado el Evangelio. Celebramos la Eucaristía, acción de gracias a Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo, y también para manifestar una acción de gracias a esta parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, porque ha modificado todos sus horarios en las misas dominicales para que nosotros, sacerdotes de la Congregación de San Pedro, de presbíteros naturales de Madrid, podamos celebrar la Eucaristía por motivo de los 400 años de nuestra creación. Gracias a su párroco, a don Jesús, que está en sus tareas de parroquia, y a su equipo de sacerdotes. Gracias también a las hermanas que cuidan de nuestros hermanos sacerdotes. Todo el entorno de este edificio que vemos está rodeado por habitaciones, por servicios para la atención de sacerdotes ancianos de nuestra diócesis. Toda una obra que desde hace 400 años tuvo su andadura en 1619. Por esa razón interior de sacerdotes que ven a otros compañeros y hermanos suyos sufriendo mendicidad, pobreza, enfermedad y muerte aislada. También prisión. Es una realidad que nosotros mantenemos viva, acondicionándonos a los tiempos presentes. Pero los sacerdotes estamos llamados a ser misericordiosos los unos con los otros, a tener gestos
de generosidad los unos para con los otros, tentados siempre, como todos los seres humanos, a vivir en nosotros mismos buscando nuestros propios beneficios. No, el sacerdote tiene que ser ejemplo de misericordia y de perdón, porque nos vamos configurando con Jesucristo como sacerdotes y no podemos de ningún modo negar la misericordia primero a aquellos que son como nosotros, presbíteros, necesitados. ¿Cuántos recuerdos en la historia de nuestra congregación tienen como motivo de heroicidad escondida la ayuda a los sacerdotes? Parece que no. Hoy nosotros estamos al servicio de aquellos sacerdotes que lo necesitan, siempre en comunión con el clero diocesano, con nuestro obispo. Así lo hacemos. Si alguno tiene necesidad, que llame, se le abrirá. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y en este texto del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, el evangelista pone a Jesús enseñándonos a través de una pregunta que hace el primero de los apóstoles, Pedro, cuando en fragmentos anteriores Jesús le ha confirmado para que apaciente la Iglesia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pregunta que nos podemos hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? En la Sagrada Escritura aparece Lamec, un señor que quiere vengarse 70 veces 7. Mucho. En la Sagrada Escritura nos encontramos la acción de Dios para entender cómo nosotros caminamos ante el Señor, al lado de Él o detrás de Él. Pero la Sagrada Escritura no esconde para nada tampoco las realidades humanas de aquellos que son santos, podemos decir San Pedro que negó a Jesús, pero también de esa otra realidad de los seres humanos de la cual todos somos partícipes, donde la venganza me la vas a pagar. Desde pequeñines, si nos peleamos, yo te hago más, y si puedo ganarte, mejor todavía. Está en nuestra estructura de nuestra naturaleza humana y de pecado ese sentido de yo llevo razón, tú no la tienes, tú me debes esto y me lo vas a devolver. Claro, nosotros vivimos y morimos para el Señor, dice el apóstol Pablo a los romanos, una comunidad que también tenía sus pugnas internas, porque unos venían del paganismo, otros venían del judaísmo, y quién de ambos sectores de esa comunidad cristiana tiene más razón. Y Pablo tiene que decir, tú vives para Cristo, y si mueres, mueres para Cristo. En la vida y en la muerte eres del Señor. Por tanto, ese camino, ese itinerario de vida que tenemos todos, que confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, ese itinerario de vida es para vivir conforme Cristo nos ha enseñado. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús lo expresa 70 veces 7, no te digo 7, no te digo la perfección, más allá de la perfección, multiplica cuántas veces son, infinitas, por tanto, siempre. Lo has de tener grabado en tu corazón y en tu cabeza. Tu inteligencia humana, tu inteligencia espiritual dice, no tengo ni tan siquiera que ejercer porque vivo perdonando constantemente. Reproduzco a Jesucristo porque Él me ha llamado, me ha elegido, me ha santificado y me ha glorificado. Él me ha hecho libre para que yo diga sí a la reconciliación, porque he sentido en mi propia vida que tú me has reconciliado. El mayor gesto de reconciliación que tiene la humanidad y que nosotros proclamamos es que Dios ha reconciliado al mundo con la cruz de su Hijo Jesucristo. Él que perdonó fue condenado humanamente a ser crucificado.
y aquellos que hicieron la foto de hemos podido con este, le hemos crucificado, se ha convertido en una fotografía para la eternidad, no una fotografía de muerte, sino de reconciliación, de amor infinito. Dios es misericordioso contigo, conmigo, con todos nosotros. Lo es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Señor, quiero ser como tú. Ayúdame. En mi rica personalidad de individuo, de hombre y de mujer, quiero que tú entres a formar parte de mi vida desde dentro, que ya lo estás por el bautismo, pero esa santidad que me regalaste no la quiero manchar por no ser misericordioso con aquellos que están en mi cercanía, mi familia, mis amigos, mis compañeros. No negarte nunca. Jesús en el Evangelio de hoy igualmente lo expresa, ¿no? Allí había uno que debía, digamos, a día de hoy, pues como 10 millones de euros. A ver quién ahorra con su trabajo personal 10 millones de euros. Debía todo esto. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y aquel le dijo, vete a tu casa, disfruta de la vida, basta. Y a él le debían una cantidad exigua, pongamos, 3.000 euros. Y fue a su compañero, dice el Evangelio, y lo estrangulaba diciéndole, devuélveme. Y a veces nos traicionamos a nosotros mismos. Exigimos a los demás lo que no estamos dispuestos nosotros a hacer. Qué pena, ¿no? Pero no así los cristianos, no así. Tenemos también que contextualizar el Evangelio que es escuchado y leído en casa para saber que en este siglo XXI también hay faltas de misericordia, que a veces se nos transmiten formas culturales que no benefician al hombre, que no dignifican a la persona, que son inmisericordes, que estrujan y siempre pierde el más necesitado. Siempre. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Dame un corazón como el tuyo, misericordioso, que esté en medio de la realidad, que no huya, que no me refugie, que esté donde están los demás, porque necesitan de tu misericordia. Y yo que he sido elegido por ti, llamado por ti, y seré glorificado por ti, quiero compartir mi vida con los demás. La Iglesia tiene que ser una realidad reconciliada, porque ha experimentado la reconciliación que el Señor quiere para sus miembros. Dejaos reconciliar por el Señor, para que la Iglesia se manifieste ante el mundo como esa realidad de bautizados que viven la unidad y la comunión en la Iglesia, donde ningún hermano siente necesidad y todos damos gracias a Dios por el corazón de carne que vamos desarrollando y no un corazón de piedra, un corazón de misericordia. Recordemos también a todos los sacerdotes que lo pasan mal hoy día también, por alguna razón, porque están enfermos, están en el lecho de muerte, porque han sufrido una denuncia falsa, porque se les ha condenado, porque al lado de la misericordia ha faltado un hospital de campaña que les ayude. Tantos que no ocultamos nuestra realidad también pecadora como sacerdotes. No. Queridas personas mayores que estáis en vuestros hogares, que estáis en la cárcel, que estáis en el hospital, en las residencias, que habéis pasado por ese confinamiento y algunos todavía lo estáis. Y recuerdo ahora aquellos presos que lo están y no pueden salir de ella porque están en su 3er grado y no pueden por el COVID-19 y sufren más penitencia de las que les fue impuesta, 70 veces 7. Cómo se ceba la realidad muchas veces con los necesitados por alguna razón. ¿Qué os podemos pedir?
aquellos que estáis en vuestro lecho de enfermedad, o que sabéis que tenéis poco tiempo ya entre nosotros, ofreced vuestra vida y vuestro sufrimiento, como tantas personas, mujeres y hombres, a lo largo de la historia, de una historia de santidad que es la historia de la Iglesia, han ofrecido su vida por el bien de los otros. Hacedlo por el bien de la Iglesia. Ofreced vuestra vida, vuestro sufrimiento, para que en vosotros siempre anide la esperanza de Jesucristo. Cristo en la cruz. Perdónales, Señor, no saben lo que hacen. Para que nosotros podamos, desde vuestra oración, en vuestros lechos, recordar en la oración del Padre Nuestro: perdona, Señor, nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hemos escuchado las palabras de homilía de Gregorio Roldán, capellán mayor de la Congregación de San Pedro Apóstol. Unidos a toda la Iglesia, confesamos nuestra fe en el Dios unitrino. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Por toda la Iglesia, el Papa Francisco, todos los obispos en comunión con él y el pueblo santo que les ha sido encomendado, para que, fiel a la llamada del Espíritu Santo, viva en santidad, anunciando el Evangelio y proclamando la llegada del reino de Dios, roguemos al Señor. Por todos los que tienen en su mano el gobierno de los pueblos, de las naciones, para que, llenos de sabiduría y sedientos de justicia, escuchen las necesidades de sus hermanos y busquen siempre el bien común, favoreciendo a los más débiles y todo lo que promocione el crecimiento integral de las personas, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, víctimas de la pandemia que nos ataca en este tiempo o de cualquier otra dolencia, para que experimenten el consuelo y la compañía de la Iglesia, que sabe estar cerca de los que lo necesitan, y puedan dar testimonio de la fortaleza que Dios concede a los que se confían en Él, roguemos al Señor. Por los cristianos de Tierra Santa y por todos los cristianos que sufren persecución por causa de la fe en todo el mundo, para que hagan del Señor su fortaleza en medio de la dificultad, experimenten la presencia a su lado de toda la Iglesia y testimonien ante todos, de forma constante, el sentido de la fe en el resucitado, roguemos al Señor. Por la congregación de San Pedro y por todos los sacerdotes, para que, fieles a la misión recibida en el sacramento del orden, sean imagen viva de Jesucristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que la gracia del Espíritu Santo haga de nosotros testigos de la palabra de Dios y nos anime a confesar con los labios la fe que llevamos en el corazón, viviendo una vida santa, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, compasivo y misericordioso, escúchanos, que podamos decir con verdad, como el criado de la parábola: ten paciencia con nosotros, perdónanos, como también nosotros perdonamos. Por Jesucristo nuestro Señor. A ti, Jesucristo.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicia a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con vosotros. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
consagrado tu Dios, para que seas piedra que a todos sostenga, para que en tus manos casi estallen las redes y no caigan de tus hombros las ovejas. Te ha preferido el Señor para que entregues tu vida hasta las últimas consecuencias, para que seas el primero en creer y en amar, rociando con tu sangre nuestra tierra. Te ha elegido el Señor, preferido de Dios. Es el momento también de acercarnos nosotros, si no podemos hacerlo, a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, acercarnos también a la comunión, pedirle al Señor que venga a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos transforme desde dentro, como nos decía el celebrante en la homilía. Eres nuestro pastor, según su corazón, siervo del Salvador. Te ha preferido el Señor, para que no haya horarios en tu entrega, y trabajes en la viña con vigor y osadía, para que el lobo en el rebaño no haga presa. Apóstol del Señor, no desfallezcan tus manos en la prueba, y den las armas ante el poder de la muerte, nos enseñas a vivir con entereza. Te ha elegido el Señor, preferido de Dios. Estamos celebrando este domingo la Eucaristía en esta parroquia, Nuestra Señora de los Dolores. El próximo domingo celebraremos en nuestro horario habitual a las 10:30 el Día del Señor desde la parroquia de San Juan Evangelista, también aquí en Madrid. Eres nuestro pastor, según su corazón, siervo del Salvador. Te ha elegido el Señor, preferido de Dios. Eres nuestro pastor, según su corazón, siervo del Salvador. Te ha elegido el Señor, preferido de Dios. Eres nuestro pastor, según su corazón, siervo del Salvador. Estamos en esta iglesia, en esta parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que está dentro de la casa del complejo de la residencia que la congregación del apóstol de San Pedro Apóstol de sacerdotes naturales de Madrid levantó a principios del siglo XX como residencia, como casa también de atención a sacerdotes. Al principio también del siglo XX, en 1908, esta parroquia de los Dolores, que estaba en un cementerio y desaparecido de Madrid y que fue derruida, se trasladó como parroquia a la capilla dedicada a San Pedro Apóstol en esta residencia. Oremos. Señor, te pedimos que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento
el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Me reitero en la acción de gracias, ¿verdad? Estos compañeros son lo que los estatutos llaman la Junta de Gobierno de la Congregación de Presbíteros de Madrid, 121. Gracias a ellos han estado aquí. Gracias a la parroquia de Santa Teresa de Tres Cantos, que ha enviado parte de su coro, ¿verdad?, para animar esta celebración. Los curas no tenemos buena voz. Gracias a vosotros. Gracias a Juan Carlos y a Javier y a todo su equipo de televisión que todos los domingos se desplazan para que ustedes tengan en sus casas, por esa necesidad, esta Eucaristía, el Señor en vuestra casa. Gracias, sinceramente, siempre gracias. Podéis ir en paz. Salve Señora del Tez Morena, Virgen y Madre del Redentor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor. Tú que estuviste oculta en los muros de este querido y viejo Madrid, hoy resplandeces ante tu pueblo que te venera y espera en ti. Salve Señora de Tez Morena. Y cantando a María, compañera de nuestro camino, nos despedimos este domingo desde esta parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Ya les recordamos que el próximo domingo estaremos aquí en la 2 de Televisión Española para celebrar el Día del Señor. Lo haremos desde la parroquia de San Juan Evangelista. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una buena semana. Buenos días nos dé Dios. Virgen sencilla, buscan tus hijos la protección. Tú eres patrona de nuestra villa, Madre amorosa, templo de Dios. Salve Señora de Tez Morena, Virgen y Madre del Redentor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor. Tú que estuviste